¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se está reuniendo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en estos momentos, pero nosotros tenemos a uno de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, que tuvo la diferencia de hablar con nosotros. Lo primero que ya le quería preguntar es, ¿qué opina de las medidas económicas que está tomando el gobierno con respecto al salario mínimo vital y móvil, de aumentarlo, también este bono a los jubilados, todo este tipo de medidas? ¿Llegan tarde o por qué las hacen? Bueno, es parte de lo que venimos sufriendo hace mucho tiempo en la Argentina, que la dirigencia emparcha, trata los síntomas. Acá el problema económico argentino se puede resumir en tres cosas. Credibilidad, los argentinos no creemos en la Argentina, ni afuera creen en la Argentina. Falta de productividad y políticas pendulares. Si no algún día tratamos las causas de los problemas económicos, vamos a seguir emparchando, vamos a seguir tratando los síntomas y vamos a seguir generando pobreza y desigualdad. Así que de alguna vez por todas los argentinos vamos a tener que enfocarnos en las causas de los problemas económicos. Yo era chico, tenía 8 años y miraba Tiempo Nuevo con mi padre, y los periodistas económicos, recuerdo, hace más de 40 años, hablaban de lo mismo que ahora: inflación, fuga de divisas, varios dólares. Los argentinos algún día vamos a tener que dedicarnos a las causas de los problemas económicos, que son los que mencioné. Facundo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un placer. Felicitaciones. Hola. Por la performance electoral, que es la primera vez que hablamos después de las elecciones. Gracias, Paulino. Hoy habló Kicillof sobre el tema salud mental. Me gustaría una reflexión suya, porque sé que usted ha abrevado mucho sobre la cuestión. ¿Está en línea con lo que dijo el gobernador o tiene algún aspecto a considerar respecto a lo que ha dicho esta mañana? Primero, quiero recordarle, Paulino, que no solo a ustedes, sino a la audiencia y al gobernador, que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es el estado o el bienestar pleno, físico, mental y social. No se puede dividir a la salud física de la mental. Y acá, durante la pandemia, no se habló de la salud mental. Y la cuarentena eterna, cerrar un país tanto tiempo, un país pobre como la Argentina, generó incertidumbre, generó ansiedad, generó angustia, tanto desempleo, tanta desigualdad. Entonces, acá el gobierno manejó muy mal la pandemia por varios indicadores de vacunación. Antes había un cuello de botella en que no llegaban las vacunas, ahora hay un cuello de botellas que no se distribuyen eficientemente como debería. Antes discutíamos la cuarentena eterna, el impacto económico, los muertos por millón de habitantes, etc. Pero el manejo de la salud mental fue ausente. Debería haber habido una respuesta tan importante en la salud mental equivalente a la vacunación, porque no se puede separar la salud física de la salud mental. Así que el gobernador ahora hable que los argentinos están mal, le recuerdo que es por él también y por el gobierno que no habló de salud mental durante la pandemia. Y por estudios de pandemias anteriores o de epidemias anteriores, nosotros sabemos que el impacto mental de la pandemia va a durar mucho más que la pandemia. Y además que impacta, si bien todos tenemos una sensación de pérdida, todos hemos perdido algo, esto impacta en 5 grupos fundamentalmente. Los niños, porque están modulando sus emociones, los encuentran modulando sus emociones. Las mujeres, porque aumentó el trabajo iniquitativo doméstico, violencia doméstica, tanto física como verbal. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, somos vulnerables al impacto de la salud mental. Los más pobres sufren más el impacto mental, y también los mayores, porque ya había una epidemia de soledad antes que ahora se agregó. Así que le recordaría al gobernador que los argentinos estamos mal, pero en parte por el pésimo manejo de la pandemia y porque no se habló de salud mental. Y es muy importante abordar la salud mental, porque como dije, no solo va a durar más que la pandemia, sino que es importante tener un país con bienestar, también para mejorar la productividad para encarar el futuro. Correcto. Usted diría, no perdió el oficialismo porque la salud mental fue afectada por la pandemia, sino que más bien perdió porque no se ocupó de la salud mental en medio de la pandemia. Lo que perdimos somos los argentinos con el manejo de la pandemia, omitiendo la salud mental, entre otras cosas. Lo que perdimos somos los argentinos. Si uno ve los índices de ansiedad, de angustia, de estrés, de soledad que hay en estos momentos, claramente los que perdimos somos los argentinos por el manejo de la pandemia del gobierno. Y esta idea de casi decretar el fin de la pandemia y volver a los aforos del 100% en los restaurantes, los teatros, los cines, la idea de
volver a los estadios de fútbol con la mitad de la gente presenciando un partido, quitar el barbijo en el espacio abierto, público, veremos a partir de cuándo, porque todavía la comunicación oficial no ha sido lo suficientemente precisa al respecto, etcétera. ¿Usted la comparte? ¿Cree que llega a destiempo por otra parte? ¿O cree que el gobierno lo hace en un momento en que deberíamos ser más prudentes? En la primera pregunta de este reportaje me preguntaban por las medidas económicas y yo dije, el problema es un patrón de hace mucho tiempo que la Argentina trata los síntomas, no las causas, se maneja en forma de emparchar. Lo mismo pasa con esto. El manejo de la pandemia no tuvo la evidencia científica que requeríamos. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud que renunció para ser candidato no mostraba datos confiables. Un día se permitió las clases presenciales sin haber visto una situación epidemiológica diferente a unos meses antes, que se podía haber hecho lo mismo. Por ejemplo, lo que pasó con las escuelas. Las escuelas en una pandemia se debe trabajar para abrir las escuelas y que los chicos vayan en forma presencial. Se debe cerrar las escuelas solamente si hay un aumento de contagios o alta transmisión en la zona del colegio o en el colegio. Se debe trabajar para mantener las escuelas abiertas. Y acá se mantuvo mucho tiempo las escuelas cerradas y los docentes hicieron un esfuerzo y los chicos con la educación a distancia. Pero lo que quiero decir con esto es que se puso mucha ideología, poca evidencia científica en muchos aspectos de la pandemia. ¿Te acordás se acuerdan cuando hablábamos de cuarentena versus muerte, salud versus economía, o también a escuelas abiertas o cerradas? Todo se hace desde el punto de vista ideológico. Estas medidas también están en el marco de hacer decretos o anuncios sin una evidencia clara que lo pueda justificar de por qué se hace ahora y no hace un mes atrás o 2 meses. Es parte de un patrón, lo mismo que con la economía. Facundo, hoy vi que estuvo con Santilli allí en la reunión, por supuesto. Bueno, primero, muchos, ahí está la imagen que estamos viendo, estaban conversando animadamente. ¿Eso empieza a decantar en una recorrida conjunta este jueves? ¿Ya hay fecha para la primera recorrida juntos de campaña de cara a la elección de Juntos del 14 de noviembre? Bueno, primero que vamos a estar juntos, hay dudas. Vamos a ganarle al kirchnerismo en noviembre y en el 23, pero para ganarle tenemos que hacer lo que hicimos, que fue ampliar la coalición, buscar al votante que nunca había votado a Juntos, el votante que estaba defraudado con Juntos. A nosotros en la calle nos decían en el conurbano, donde realmente ganamos la calle, el afecto. En 2 meses hicimos una relación con la gente que es mágica, te diría, del afecto, de que alguien de la sociedad civil y que muchos de la sociedad civil se hayan comprometido. Y la gente decía, yo nunca voté a Cambiemos y los voy a apoyar, yo nunca voté a Juntos o estaba defraudado. Y además mucha gente que venía votando. Entonces me parece que la mejor manera de ganarle al kirchnerismo en noviembre es mantener las identidades, ampliar la coalición, porque en la Argentina tenemos que entender que las coaliciones no son un solo color, son diferentes colores unidos por un mismo trazado grueso de país. El país que queremos es un país abierto al mundo, un país con calidad institucional, un país con racionalidad económica, un país con sensibilidad social, pero también que apueste a los desafíos del siglo XXI con una revolución educativa, científica, tecnológica vinculada a la producción. Bueno, pero eso no es el kirchnerismo. Vamos a ganar el kirchnerismo, pero vamos a mantener las identidades que planteamos en la campaña. Eso le hizo bien a la coalición para ganarle al kirchnerismo, de hecho le ganamos por eso, y no le hizo bien a la coalición antes cerrarse, ponerse de un solo color. Así que vamos a mantener la identidad seguro, pero vamos a estar juntos y le vamos a ganar al kirchnerismo. Lo último, una reflexión breve, aunque sea. ¿Qué opina de los cambios de gabinete? Y en todo caso, los que llegaron al Gabinete Nacional. Mira, Paulino, lo que opino es que el gobierno no reaccionó bien frente a un resultado electoral de una sociedad muy madura que con el sufrimiento, empobreciéndose, desempleándose, enfermándose, en medio de una pandemia fue a votar y le dio un mensaje al gobierno. Y el gobierno hizo una crisis interna ya necesaria, metió más estrés a una sociedad estresada y generó un conflicto donde no lo había, porque a diferencia de otras crisis en la Argentina donde la gente estaba en las calles, acá en la calle no había nadie, la gente votó, se expresó en las urnas y hay una oposición responsable, una oposición que va a defender lo institucional, y el gobierno generó una lucha interna de poder que estresó más y generó más incertidumbre. En las pandemias
aumenta el miedo individual y la incertidumbre colectiva. Y lo que tiene que hacer un gobierno es generar más certidumbre. Y lo que hizo en los últimos días del gobierno es generar más incertidumbre en un país pobre, en una pandemia y sin rumbo. Facundo Manes, gracias por esta deferencia para con nosotros. Termine muy bien la tarde, muy generoso, muy gentil. Gracias a ustedes. Un abrazo.